Ser Podcast. ¿Tú cuántos años tienes? Yo, 25. Esto es una gilipollez. Mis padres dicen que debería tener novio. Es la tercera cita que me preparan. ¿Les parece bien una chica de 17? ¿Serio, tío? Que no iba por ti, Tú pareces un tío majo. Pero es que... Tú no te preocupes, es que yo tampoco quiero... Me interesa una chica de mi trabajo. Di que te gusta. Estamos con Julio Chen, actor nominado en la categoría de actor revelación en los próximos Goya por su papel en China. Julio, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí muy feliz de estar en el cine de Aser, que os veo mucho, os escucho mucho y nada, me encanta el contenido. El cine en la Ser. En primer lugar te quería felicitar por la nominación y también me gustaría saber cómo te llegó la noticia, si estabas ya mejor un poco con ilusión de que te voy a nominar y estabas ya al tanto o fue una sorpresa total. Sí, para mí fue una sorpresa absoluta porque el día de la lectura de las nominaciones, yo me acuerdo que estaba al tanto porque Arantxa, la directora, dijo de quedar en un bar para verlo en directo. Entonces, Shinji y Yeju, que son las actrices que han nominado al final, solo estaba Shinji y estaba el productor, tal. Yo por mi parte dije, no me voy a hacer ninguna ilusión porque tampoco me lo espero. Y acabé ahí estaba ensayando una pieza de danza contemporánea, que íbamos a hacer un bolo. Y de repente en un momento de descanso se me ocurre mirar el móvil y tengo 1000 llamadas perdidas, 1000 mensajes. Digo, ¿qué está pasando? Voy a mirar en los mensajes y me llega una llamada de Arantxa en ese momento y entonces ya es cuando me lo dice, que estás nominado, ven a la academia corriendo. Y claro, yo no me lo creía y yo decía, pero es que estoy en chándal, voy. Y me dice, sí, da igual. Y así fue como me enteré de la noticia, que no me lo esperaba. Claro, porque encima en la película tú tienes un rol claramente más secundario quizás porque no eres parte de las dinámicas familiares que son al final el centro de la película. Entonces me imagino que entonces ni siquiera durante la preproducción o mientras grababas o ya incluso en el momento de estreno era una posibilidad que tú tenías lo de estar nominado. A mí sí que es verdad que me avisó Arantxa de que me me presentaron como candidatura, pero claro, sí que es verdad que era un rol mucho más secundario. Al final en la propia promoción de la película mi personaje no era muy central, entonces yo estaba muy feliz de haber participado, de haber presentado pues esa propuesta, ¿no?, de personaje, pero más allá de eso no era... O sea, sí que es verdad que hay una trama, ¿no?, propia de este personaje, pero no me esperaba luego todo esto que ha venido después. ¿Y cómo llegaste a la película? Me imagino que se montaría un proceso de casting, pero me gustaría saber cómo te enteraste del proyecto, cómo fueron tus primeros contactos con Arantxa. Sí, yo tengo dos amigas, Yue y Shiro, que tienen un colectivo como intercultural que se llama Liwai y que Arantxa se puso en contacto con ellas para que les ayudase con el casting y también con el guión. Y estas dos amigas yo ya había trabajado con ellas previamente por otros contextos de artísticos, un poco de activismo para visibilizar o dar voz desde la comunidad china, ¿no? Entonces ya habíamos colaborado en otras cosas. Y en ese momento me contactan las dos y me dicen que habían leído el guión, que vieron este personaje, que les encajaba mucho conmigo, como me conocían a mí. Y me dicen, vente al casting. Yo ya había visto el anuncio muy brevemente y entonces fue cuando dije, vale, voy a probarlo, porque además siempre he tenido un poco el gusanillo de hacer algo así, ¿no? Y nada, fue un proceso ya de unos meses hasta que me llamó Arantxa. Muy bien, y has mencionado antes que bueno, pues estás metido en proyectos culturales, hablabas antes de lo del baile.
y también que tenías esa espinita de que querías actuar. ¿Cuál es la formación que habías tenido? O sea, ¿habías tenido alguna formación un poco más amateur? ¿Estás ahora mejor metido en proyectos para mejorar tus dotes de interpretación? Sí, yo en el momento de la película solamente tenía la preparación que nos habíamos hecho el mes de ensayo, ¿no? Con nuestra coach, que era Lidia Navarro, que también es una actriz en activo, y con Arantxa, ¿no? Un poco. Pero más allá de eso, mi experiencia previa pues había sido más muy anecdótica, es decir, yo había estudiado otras cosas, me interesaba, por ejemplo, muchas veces, algunos años iba mucho al teatro, veía mucho cine en ese momento, pero nunca me puse del lado de probar a interpretar, ¿no? Y ya después de la película me acerqué a Shinji y le dije, Shinji, que es protagonista en Chinas, y le dije, nos apuntamos a una escuela, ¿te apetece? Y estuvimos mirando y ahí fue cuando empezamos ya a formarnos de una forma más seria, ¿no? Por así decirlo, en una escuela. Ahora me gustaría saber un poco más sobre ti, en el lado más personal. ¿Tú has nacido en España? ¿Llegaste a España con tu familia? Sí, yo nací en Madrid y crecí aquí en España. Luego tuve en paréntesis fuera de Madrid, pero también en España. O sea que fue en la provincia de Alicante. Pero sí, he estado toda mi vida aquí. ¿En qué zonas de Madrid has vivido? Pues he estado sobre todo al final en barrios del sur, ¿no? Como es Vallecas, en los primeros años de vida, y luego Usera, que estuve casi toda mi vida ahí. Ahora yo creo que hay una percepción de Usera un poco como, entre comillas, un poco el Chinatown de Madrid. ¿Era así desde que tú llegaste, desde tus primeros recuerdos en el barrio, o ha sido algo que se ha ido formando a lo largo del tiempo? Yo creo que fue algo que se fue formando, pero creo que se notó también poco antes de que llegase yo también. O sea, que yo llegué con 6 años, ¿no? Pero yo creo que ya había empezado, ¿no? El proceso de que se empezó a ver más comunidad china y comercios, pero sí que es verdad que no ganó la fama de Chinatown hasta que hubo como un intento también de renombrarla para atraer a gente, ¿no? al barrio. Y sí que es verdad que ahora se ve más ese intento, ¿no? De ven a comer a Chinatown, tal. Y de repente ves los restaurantes llenos o los comercios de gente curiosa, de gente que no ha pisado el barrio casi nunca. Y sí, ahora es más el Chinatown. ¿Te gusta o te resulta, te gusta que se considere así, o se te hace un poco como una especie de fetichización de tu cultura, que haya esa imagen a lo mejor de Chinatown en tu barrio? Claro, me parece muy oportunista también, ¿no? Porque se ve que hay una necesidad también no sé si local, del ayuntamiento, tal, pero que quiere llevar algunos intereses a Usera, y entonces lo quieren nombrar como la Chinatown de España y pintarla de una forma que claro, no tiene en cuenta que también ha sido durante mucho y siempre lo ha sido, ¿no? De alguna forma, un barrio con mucha migración, no solo china, sino que también ha sido sobre todo de clase trabajadora, y entonces de repente que tenga ese branding como de Chinatown, que ven aquí, ¿no? Es un poco raro. No deja de ser extraño, y también para la comunidad china que trabaja ahí siempre ha sido igual y no ha cambiado nada, simplemente es una cuestión de llamarlo así, ¿no? Chinatown. ¿Y cómo cómo fue tu infancia en Usera? ¿Te juntabas principalmente con niños y niñas chinos, o era posible, en tu caso, integrarte en grupos de jóvenes españoles? Yo estuve yendo a un colegio chino los domingos, como aparece en las películas chinas, y ahí es donde hice bastantes amigos chinos, pero también siempre tenía mi propio proceso de tener otros amigos en el colegio, ¿no? Al que iba regularmente. Entonces yo en ese sentido no lo diría como
una integración o no, sino que simplemente por cómo he crecido yo, he tenido convivencia con amistades de todas partes y también por los barrios en los que he crecido, ¿no? Al final hay mucha migración y conoces pues muchos tipos de familias, es algo con lo que convives. Vamos, que en ese sentido no te sentiste demasiado discriminado a lo largo de la infancia o de la adolescencia por tu nacionalidad en una ciudad española. Eso siempre ha estado como un telón de fondo, ¿no? Porque sí que es verdad que el racismo sigue existiendo, es un problema que, aunque seas un niño o no, siempre lo pasas. Pero sí que es verdad que cuando estás en la infancia o en la adolescencia te puede afectar más. Pero sí que yo he tenido mis vivencias. Es verdad que luego ya llega un punto en el que asumes que ocurre más, pero es un poco también como se habla en la película con el personaje de Shinji sobre todo, ¿no? Que hay momentos de intentar que te acepte la gente, pero tú sufres también todo ese racismo y esa violencia que muchas veces se mezcla pues con otros factores, ¿no? Y siendo, como has dicho antes, de familia completamente china, a pesar de haber nacido en España, ¿cómo es eso de que te llama Julio? Sí, bueno, esa pregunta me la han hecho muchas veces y dices, ¿no tienes nombre chino? Y yo siempre que le pregunto a mis padres me dicen que es porque yo ya nací aquí, entonces como que era una forma de reivindicar, ¿no? Que nacía en España, entonces también les parecía gracioso el nombre Julio porque me apellido Hu, entonces era como Julio Hu, ¿no? Y es como sonoro, entonces me llamaron Julio, pero sí que es verdad que también tengo mi nombre chino, no lo uso mucho, la verdad en casa también me llaman Julio, pero es algo que siempre también he querido mantener de alguna forma porque solemos tener dos nombres y convivimos con eso y está muy bien. Ya volviendo a la película, me gustaría saber si en algún momento a ti o así hablando con la gente del reparto, del equipo de la película, se te hizo un poco extraño pensar que una mujer blanca, como es Arantxa, sintiese interés por contar una película sobre la comunidad china en Madrid. Sí, siempre está esa polémica. Yo comprendo también muchas de las críticas y hay gente que a lo mejor ha tenido muchas sospechas y las sigue teniendo, yo lo entiendo perfectamente, de hecho lo he hablado mucho con Arantxa misma. Y hay un punto también que me transmitió mucha confianza, que es que estuvieran dos de mis amigas con las que había trabajado mucho con temas de la comunidad china, entonces que estuvieran asesorando a Arantxa y que hubiese parte del equipo también de la comunidad me tranquilizaba mucho. Y sí que es verdad que la visión de Arantxa, por cómo se ha acercado al proyecto, ha sido también considerando que han pasado 3.000 personas en el casting, todas ellas o casi todas chinas, ¿no? Entonces Arantxa ha podido también documentarse y en el rodaje ha sido muy cercana a nuestros propios procesos, los ha respetado y yo creo que es también importante que estuviese gente en la que confiaba alrededor. Y sí, o sea, además de tus dos amigas que has mencionado, tú mismo, por ejemplo, alguna vez te sucedió del rodaje de proponerle a Arantxa, decir, oye, pues yo creo que a lo mejor esto podrías evitarlo o esto podrías tratarlo de esta forma, o a lo mejor tus compañeras te han comentado alguna vez que también le sugirieron ideas de a lo mejor para hacerlo más fidedigno o a lo mejor huir más del cliché? Sí, el guión de Arantxa nos lo planteó al principio, antes de empezar todo, que siempre le podíamos sugerir. Ella estaba al tanto de que podía caer en estereotipos, incluso en situaciones incómodas, entonces siempre nos decía, si veis algo, por favor, decídmelo y lo miramos. Y entonces había a lo mejor alguna sugerencia. El guión en sí también ya estaba ella revisándolo siempre con Yue y Shiro, las dos amigas, pero siempre nos dejó claro que podíamos sugerirle en medio del proceso, ¿no? Todos los actores y actrices, que si no nos parecía bien algo, pues que se lo contásemos.
¿Y tú estás totalmente satisfecho con el resultado? Aún más teniendo en cuenta que, como has dicho antes, eres una persona bastante comprometida con la comunidad china en Madrid. ¿A ti viendo el resultado, sientes que se hizo un buen trabajo de representación? Claro, yo siempre he estado al otro lado. Entonces yo crecía aquí en España, ¿no? Y no veía mucho en el cine español o incluso en la televisión gente en la que me pudiera reflejar en ese sentido. Incluso en Hollywood en esa época no era tan común, era más común, sí que había actores que llevan mucho tiempo trabajando y que han asentado las bases, pero siempre eran personajes muy, muy anecdóticos o estereotipados, ¿no? Que caían en un cliché. Y de repente estar en esta película y formar parte de un personaje que, o sea, yo desde el otro lado ahora, ¿no? Que pudiese tener más complejidad, ha sido una pasada también, porque yo lo he podido trabajar también desde mis propias percepciones de lo que he visto yo en el cine, y entonces un poco darle ese cariño que yo también me hubiera gustado ver, ¿no? En el cine, en la pantalla. Antes también apuntabas lo que dije del activismo que haces un poco entre la comunidad china de Madrid. ¿Podrías a lo mejor detallar un poco en qué consiste tu labor o qué es lo que intentas hacer por tu comunidad aquí? Sí, yo básicamente he colaborado sobre todo con colectivos, con asociaciones, pero son cosas puntuales. Yo no es que sea aquí una persona de lo más activista, pero siempre que, por ejemplo, hay que lanzar algún comunicado que hemos visto algo en los medios que no nos parece como que está muy fuera de lugar, ¿no? O que queremos denunciar alguna situación violenta directamente, como por ejemplo se retrata en la película, ¿no? Las violencias que existen en los bazares o en las tiendas. Y es una realidad que Arantxa también fue descubriendo en el proceso de crear la película con la comunidad. Y ya vio que esa era una performance, en realidad, de un caso real, el de que tiraron cerveza a una de las trabajadoras de una tienda. Entonces, ese tipo de situaciones siempre estamos al tanto, porque sí que es verdad que los medios a veces no informan sobre casos así, ¿no? Que son muy comunes. Y luego también, por otra parte, tenemos pues actividades más culturales, artísticas, que simplemente queremos reivindicar pues nuestras vivencias, que no, a lo mejor no se ven mucho en algunos espacios, pero sí que también nos gusta hablar un poco de que también tenemos un lugar en la cultura, en las artes, y reivindicarlo. ¿Dirías entonces que hay un cierto sentimiento de comunidad, así a grandes rasgos, entre la población china de Madrid, por ejemplo, o de Usera, o a lo mejor no están tan unidos como a ti te gustaría? Sí que es verdad que se puede de repente pintar como que hay una unidad ficticia, ¿no? Al final es como un poco todo. Hay gente en todos lados. Además, dentro de la comunidad china hay una gran mayoría que viene de una región, de un territorio, pero hay otra que no viene de ese territorio y es más difícil entrar en contacto. Pero yo en mi caso, yo hablando solo de mi caso, me he juntado al final con mucha gente que tiene intereses afines a los que yo tengo, ¿no? Y que a lo mejor quiere también hablar de ciertos temas importantes, pero tampoco tengo contacto con muchas otras personas, ¿no? Es distinto también, yo creo, entre generaciones, aunque también en estos espacios en los que yo estoy hay gente de todas las edades, es verdad, pero al final no hay una unidad, es simplemente donde quieras mirar, ¿no? A lo mejor sí que hay, pero no tanta. Hemos hablado bastante de la diáspora china, por así decirlo, en España. También me gustaría saber cuál es tu relación más en concreto con China como país, si lo has visitado, si consumes cultura china en tu casa o por tu cuenta propia. Sí, la primera relación que tengo yo con China
pues viene de mi familia, que viene de ahí, ¿no? He tenido algunas vacaciones ahí, he visitado a mi familia, al resto de mi familia en China, pero más allá de eso, yo noto que, por ejemplo, la cultura en la que yo he crecido no termina de ser china, pero tampoco termina de ser española, en el sentido de que yo he visto un poco de todo, y así es en lo que he crecido, y luego ver propuestas de cine en los últimos años o de televisión en las que yo he podido ver también esa experiencia como un poco más diaspórica, de fuera de Asia, ¿no? En otros países, pues me ha llamado mucho la atención. O sea, puedo poner ejemplos, ¿no? Yo qué sé, de los últimos años se me ocurre, ya yéndome un poco a Hollywood, por ejemplo, Minari, la de Toda la vez en todas partes, la de Past Lives, que salió hace nada, y hablan de cosas muy concretas que se acercan mucho a mi experiencia, pero al final son temas en los que todo el mundo de alguna forma se siente identificado. Entonces esa es la gracia, ¿no? Que aun siendo algo tan concreto, en lo que no estás hablando tampoco de una cultura en concreto, sino de varias y de unas vivencias muy particulares, hay mucha gente que entra ahí, ¿no? Y dices, yo me siento identificado en este aspecto. Hablabas antes de la representación a lo mejor más clásica que ha habido en Hollywood, no solamente a lo mejor de personajes chinos, sino asiáticos en general. Yo creo que el cine español o el audiovisual, la cultura española quizás no está exenta de representaciones equivocadas sobre los asiáticos. ¿A ti hay alguna que recuerdes particularmente que te chocase en su momento o que te siga chocando hoy en día, que te resulta mejor ofensiva, mejor por caricaturesca? Bueno, yo me acuerdo mucho de las polémicas que ha habido, que también en algún punto hasta se ha metido la embajada china, ¿no? Que me acuerdo un capítulo de Aida en el que había un cartel de perros no, chinos tampoco, algo así, no me acuerdo muy bien. Pero en este tipo de comedias televisivas ha sido común ver más caricaturas, ¿no? Y luego también en realities, en programas que se emiten y ve mucha gente, como ya no hablando de ficción, pero por ejemplo se ha hablado mucho del hormiguero, ¿no? Desde la propia comunidad. Y luego también en casos de ficción, pues siempre estaba, en vez de nombrar al personaje que tenía nombre, ¿no? En las series o en las películas decían el chino de esta película, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a mí en el colegio me llegaban y decían, y tú eres el chino de no sé dónde, y decían el nombre de la serie o de la película. Pero sí que es verdad que, claro, te suenan de repente casos como Torrente, tal, y también me da un poco de pena, porque es el referente de personajes asiáticos que tiene mucha gente asiática en España y que dice, a mí no me gusta el cine español, ¿no? Pero porque eso es lo que les llega, al final es lo que más choca, ¿no? Y lo que llega primero, desafortunadamente, pero sí que ha estado ahí y se sigue viendo estos años como esos personajes que o no tienen trama, o que son muy misteriosos y no dicen nada, o que son violentos, que son de la mafia, que no tienen a lo mejor un tipo de desarrollo o personalidad, ¿no? Y son personajes que están ahí de fondo para una estética como más orientalista, ¿no? Entonces, bueno, no sé si a lo mejor eres más optimista de cara al futuro con respecto a la representación de los asiáticos en el cine español a raíz de tu participación en China, o que la película haya obtenido 3 nominaciones actorales en los Goya. Sí, bueno, yo creo que el tema de las nominaciones al final, no solo ya de la comunidad china, sino en general es un poco impredecible, ¿no? Como que dices, igual hay nominaciones, pero luego encontrar proyectos, ya como actor en general, siempre, el que lo he escuchado mucho también en el cine láser, es difícil, ¿no? Encontrar algo a pesar de los premios y la época de premios. Y creo que en el caso de China, pues peor aún en este caso, porque es muy difícil. Yo creo que es un tema no solo de las historias que se crean y del imaginario social y colectivo, sino también
del propio proceso de guión, ¿no? Hay una propuesta también que sugiere que haya castings para todas las etnias, castings abiertos que no especifiquen, por ejemplo, para personas blancas, ¿no? Pero yo también veo un problema ahí, no porque me parezca mala propuesta, sino porque luego las historias pierden un poco, muchas veces, de dónde podemos venir. Y en el caso de China es algo muy importante y yo creo que forma parte de mí, es verdad. Yo también podría tener muchos papeles que pueden ser cualquier historia, pero la identidad también es algo muy importante y se ve mucho en el cine español que estos años, sobre todo, películas que no son en castellano, ¿no? Y son, pues obviamente no tienes un actor madrileño haciendo una película en la que esté ambientada en Cataluña, en catalán, ¿no? De alguna forma yo creo que eso de los castings está muy bien como primera propuesta, pero luego es el tema de pensar en los guiones en las que nos incluyan de verdad, que no sea simplemente porque necesitan ampliar ese repertorio para un mercado que no sabemos para quién es realmente, y es proyectos de calidad, en realidad, es películas que vemos y que el público aprecia. ¿Has estado viendo más películas españolas este año, quizás por el tema de China? No sé si a lo mejor hay alguna que te haya gustado especialmente de la temporada de premios, de los Goya. Sí, bueno, incluso antes de China, ¿no? Ya estos últimos años, sobre todo, me he puesto más con el cine español, pero también por una cuestión de que de repente me han empezado a interesar muchas de las propuestas, ¿no? Y este año tengo unas cuantas, se me ocurren así rápido, 20.000 especies de abejas, que me pareció estupenda, fenomenal. También Te estoy amando locamente, que me pareció una pasada. Creo que siempre aplaude la gente después de ver la película. Las chicas están bien, de Itxaso Arana también me pareció una película muy original. Y bueno, no sé, es que estos años hay películas de mucha calidad en cine español que no tienen nada que envidiar. Y además tampoco hace falta compararse, ¿no? Como esta narrativa de llegar a un circuito internacional, tal, porque por ejemplo también vi cuando se estrenó en diciembre, sobre todo de noche, de Víctor Iriarte, y este tipo de propuestas a lo mejor un poco más indies que no están tanto en circuitos internacionales, o sí, pero que son más indies, pues no dejan de ser pues buenas películas, ¿no? ¿Y has desarrollado en estos meses, estas semanas posteriores al anuncio de las nominaciones, alguna relación de amistad? ¿Has coincidido con el resto de tus compañeros nominados en la categoría de actor revelación? Pues bueno, ya he hablado de la película, Te estoy amando locamente, así que me he llevado bastante bien con Omar Banana y la Dani, que es con quienes más he hablado al final. Con Brian Aitor y Matías, tanto por lejanía como por no conocernos tanto, pues al final no he hablado mucho, pero con los dos de Te estoy amando locamente son bastante majos, y también he conocido, por ejemplo, de la categoría de actriz revelación, ¿no? A Janet Novas, que sí que compartimos incluso círculos de otros espacios artísticos, y que es una pasada también empezar a conocer a gente y ver que tiene procesos un poco parecidos a los tuyos, que vive cosas parecidas y que al final es todo muy distinto por la naturaleza de los proyectos en los que hemos estado. ¿Estás nervioso de cara a la gala? ¿Te ves con posibilidades o estás más bien centrado en intentar disfrutar de la noche? Yo estoy centrado en intentar disfrutar, pero digo intentar porque me está costando mucho. Yo no tengo muchas cosas ahora, muchos procesos en los que de hecho no me lo esperaba, entonces hay una parte que te dicen tienes que estar muy bien,
te tiene que salir mucho ahora y es justo lo contrario siempre. Y también en cuanto a posibilidades de premio, pues bueno, mucha gente me dice, lo importante es que ya te han nominado. Y tampoco tenía expectativas antes de la nominación. Salió la nominación y el premio, pues bueno, yo sigo pensando lo mismo. Es que todavía no he terminado de creerme que estoy entre las nominaciones. Y es un viaje que yo quiero disfrutar y a veces yo creo que no disfruto tanto como me gustaría. ¿Y dónde te gustaría estar a lo mejor en los próximos años, después de cuando se acabe este relato de los Goya? ¿Dónde te gustaría pensar que estás a nivel cultural, a nivel de cine, de teatro, de televisión? Pues la respuesta corta es que me gustaría tener proyectos, es decir, tener más trabajo, ¿no? Como cualquier intérprete, actor, ¿no? Pero sí que es verdad que yo quiero seguir estando ahí trabajando como he hecho desde este proyecto Chinas, porque me animó a ver esa posibilidad de que yo a lo mejor no iba a ser solo en proyectos, porque a lo mejor siempre había tenido el interés antes, pero nunca me había atrevido porque no veía muchas posibilidades. Y ahora, después de Chinas, yo me imagino que pueden salir más proyectos, y proyectos en los que podamos tener también la repercusión entre la comunidad china, las personas asiáticas en España, y que se nos vea por nuestro trabajo, esfuerzo, talento y todo dentro de este oficio, ¿no? Pero ya no solo delante de las cámaras, sino detrás, que haya también técnicos, directores, productores, guionistas, y que yo creo que es muy importante. Pues te deseo mucha suerte de cara a la ceremonia y a lo largo de tu carrera. Pues muchas gracias y bueno, como decía al principio, mucha ilusión por estar en el cine en la SER. Os llevo siguiendo un tiempo y siempre me encanta vuestro contenido y creo que eso no va a cambiar. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.